Pedro, psicólogo, colega, él está especializado en deporte, lo conocí el año pasado, fuimos a la Racing. Pedro, de verdad, a mí me encanta que estés acá, es un orgullo, es un honor de verdad que estés. Felicitarte por traer la parte del deportista que a veces se lo ve como alguien con muchos ideales, que tiene todo, que está todo genial y los dos sabemos muy bien que esto no es la realidad, sino que hay otra parte que la hemos visto el año pasado. Pero sobre todo esto, ¿qué te impulsó a vos a hablar sobre la importancia y cómo el aspecto mental repercute en el rendimiento y cómo se trabaja? Damián, lo mismo digo, un gustazo estar acá con ustedes. A ver, hay dos partes, vos la sabés bien, de la psicología del deporte, una parte es el rendimiento y la otra el bienestar. Yo traje acá Psicología del Sur, lo que es deporte juvenil, fútbol juvenil y las expectativas que hay sobre el futbolista juvenil, que muchas veces son expectativas muy altas sobre lo que va a ser su futuro y lo que nos dice la estadística es que no llegan a jugar al fútbol casi ninguno. Y yo trabajo con 300 chicos a los cuales los entrenamos en habilidades psicológicas para que mejoren su rendimiento y son 300, pero al fútbol profesional van a jugar 5 con suerte, 10 y quizá en distintos lados. Entonces también hablamos del bienestar y de cómo podemos tejer un lugar donde se puedan caer más suave y todos los datos que nos dicen de todo lo que ganaron en ese tiempo mientras se fueron entrenando. Porque los chicos, más allá de que no lleguen a ser futbolistas, en todo ese tiempo lograron aprender a una edad muy temprana a ser comprometidos, a tener trabajo en equipo, a ser resilientes, a mantener niveles altos de concentración, que hoy con la tecnología eso es súper difícil y el deporte se los da. Entonces, bueno, tratamos de hablar un poquito de todas esas cosas. Hablabas de las expectativas, ¿no? Expectativas que muchas veces vienen de la familia, entiendo. ¿Qué herramientas tienen las familias? Como vos, como profesional de la salud, podés trabajar con las familias para reducir un poco estas expectativas en las familias y en la presión del chico, capaz disminuir un poco la frustración en ese aspecto. A ver, no es fácil el trabajo con las familias en el club porque tratamos de mantenerlos más lejos que cerca, en algún sentido, porque si no puede volverse un poco invasivo y que el chico esté tan cerca de la familia mientras está entrenando, es un poco incómodo. Pero sí, lo que venimos haciendo en el último tiempo son talleres para las familias para hablar de esto también y hablar de las expectativas y hablar de datos reales de cuántos van a llegar, es cuidar la salud mental de los chicos y de las familias. Hay familias que dejan mucho para que el chico llegue a ser un profesional. Y entonces nosotros tratamos de avisarle, ¿no? De darle algunos consejos para que la comunicación sea lo más segura posible, para, bueno, tratar de acompañar de una manera saludable y de que entiendan, bueno, que es valioso siempre esforzarse, ¿no? Y tratamos de centrar el mensaje en eso. Si ellos se esfuerzan y no llegan, bueno, el aprendizaje igual es súper valioso. Ustedes como familia traten de abrir los intereses también de los chicos que están en formación y en desarrollo para que no sea el fútbol lo único que tienen en su vida. Eso es una de las claves. Estaba pensando un poco eso con respecto a la educación, ¿no? En esto de cuántos clubes obligan a los chicos a que continúen estudiando, tanto acá como en Uruguay. Entiendo que eso es algo que cada vez más me parece que se está impulsando, pero digo, ¿cuál es la importancia, digamos, de que los chicos sigan en instituciones educativas para que no sea el fútbol justamente lo único que lo sostenga? Y que si eso no sale bien, no queda nada. Fundamental, el apoyo. Hoy en día es una regla general que los chicos todos tienen que presentar el certificado de que están escolarizados, las notas de que no se llevan muchas materias y de que van pasando de año. A ver, también ahora está por salir una ley que tiene que ver con el acompañamiento al deportista de alto rendimiento juvenil para que las escuelas también puedan ser flexibles, porque los chicos del club el jueves a veces ya viajan a otra provincia, entonces el viernes no tienen las materias. Entonces hay que empezar a ayudarlos también a los chicos a que les sea un poco más sencillo, porque nosotros les vamos a exigir que, bueno, que completen el colegio. Entonces, es de las dos partes. Creo que todo esto es algo que tenemos que verlo no solo los psicólogos, obviamente, la gente que hace trabajo social, los especialistas en educación, para poder generar currículas adaptables a estos deportistas jóvenes de alto rendimiento, donde todos tiremos para el mismo lado y no en el colegio se enojen porque se va a jugar al fútbol, la familia diga que no vaya al colegio, así descansa. Tenemos que hablar un mismo idioma. Y en eso, bueno, es fundamental la comunicación, los encuentros. Y se está avanzando bastante, se está avanzando bastante. Racing tiene un colegio, la mayoría de clubes acá tienen colegios para los chicos que juegan al fútbol. Y entonces, nada, creo que va bien, que el mensaje está claro, pero todavía nos falta desde quizá lo vocacional de los chicos de que entiendan que en el colegio hay algo que puede estar bueno para ellos. Ellos primero ponen el fútbol. Y ahí eso no lo vamos a cambiar, pero sí podemos meter alguna estrategia valiosa para que, bueno, les interese un poco más lo que sucede afuera del fútbol. Pedro, a mí lo que me pasa, que obviamente hablamos el mismo idioma y estamos en lo mismo con el tema de las expectativas, que son
muy buenas y son altas, también es educarlos, no solo para que no vayas, sino entender de que la vida no puede depender solo si llegás o no llegás. Porque si no lo estamos tratando solamente como un jugador de fútbol y en realidad tienen que entender que la vida va por otro lado y que tienen que forjar su identidad más allá del deporte que puedan tener otro tipo de intereses. Entonces ahí me parece que el rol nuestro es hacerle entender a la familia esta situación, ¿no? Educar no solo a ellos, sino a las familias. Y en esto que hablabas un poco, mi pregunta es con respecto a las expectativas que tiene la familia, ¿no? ¿Qué pensás vos? ¿Quién es el que lleva como el mando de la casa cuando está todo depositado en el chico? Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. A ver, yo no voy a hablar por las familias y cada familia es distinta, pero sí, sí, la familia empieza a modificarse la estructura donde el chico termina siendo el que domina un poco, bueno, los vínculos, la dinámica propia de cada familia, qué se come, a qué hora se come, cómo se descansa. Eso es un poco dañino en algún sentido para los hermanos también. Se habla mucho de, bueno, ¿y qué pasa con el hermano que no compite a esos niveles? Que quizá ni hace deporte. Toda la atención, todos los planes del fin de semana en base a. Entonces, nada, la pregunta es interesante. Y también, bueno, en este espacio en Psicología al Sur, hay psicólogos que no saben de lo que hacemos en Psicología del Deporte, es súper normal. Y les decía eso en la charla que tuvimos antes, poder, porque les va a llegar al consultorio muchos deportistas, sacarlos del lugar de deportista. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué otra cosa te gusta? ¿Cómo no tener una identidad unidimensional, que es lo que se termina generando? Y generarle, bueno, que el deseo se abra un poco más. Porque, bueno, los que trabajamos en deporte sabemos que el deseo lo tienen ahí y si no se da, que es normal, bueno, puede ser muy grave. Puede ser muy grave a nivel de salud mental. Hay que tratarlos como, bueno, personas, básicamente, y no todo el tiempo preguntarles cómo te fue, cómo saliste, jugaste, no jugaste, hiciste goles. Todo el tiempo en base a eso es dañino. Entonces, bueno, hay que trabajar y como dicen ustedes, con las familias, con el contexto, institucionalmente, para que lo puedan disfrutar también. Creo que cuando uno se corre de ese lado, disfruta más. No, justamente eso, empezar a humanizar al jugador de fútbol, ¿no? Yo te digo, vos no sos un jugador de fútbol, sos una persona que elige en este momento jugar al fútbol, pero también sos hermano, estudiante o estudiante universitario o lo que vayas a hacer, ¿no? Porque si no, mismo él se empieza a tratar como un objeto que es eso y no es más que eso. Y toda la presión que tiene encima, que él mismo se los pone, estamos justamente en una olla de presión, ¿no? Que si no llega, no es nadie. Y eso es como un problema, ¿no? No, mi pregunta iba un poco más por esto de la familia, ¿no? De la frustración. ¿Existe algún protocolo para el chico que no llega como para que el corte no sea tan abrupto y de la nada pase como a creer, ¿no? Que tiene todo y que va a tener todo, que lo tiene como asegurado y de la nada eso se corta? ¿Existe algo como una tensión más, una desvinculación más progresiva a nivel psicológico o no? Me gusta que uses la palabra protocolo, porque yo también cuando hablé hace un rato de psicología del deporte, les dije al final, a modo de resumen, que nos tenemos que volver mejores en comunicar algunas cosas, en tener protocolos, en unificar criterios. No puede ser que un psicólogo trabaje de una manera en un club, otro trabaje de otra manera en otro club. Hay cosas que todos sabemos que pasan y que si unificamos criterios seguramente nos va a ir mejor a todos. Y se trata de eso, de crear comunidad y ir para adelante. Protocolos específicos no, yo no conozco. Sé, por ejemplo, en Inglaterra hay un programa, el Aftercare, se llama Office, una oficina que, bueno, trabaja justamente 3 años a partir de que el jugador deja de jugar ahí en el fútbol, en el club, y hay un programa de seguimiento donde le dan recursos para hacer distintas cosas, trabajos, educación, y creo que tenemos que empezar a hacer eso. Sí hacemos en mi club una especie de protocolo donde durante el año empezamos a hablar del tema de buscar otros clubes, de buscar otros trabajos, como una transición. Se habla, no está protocolarizado, que es lo que a mí me gustaría porque yo voy por ese lado. Me interesaría. Pedro, muchísimas gracias, un gusto tenerte acá, de verdad, lo sabés. Me encanta que sigas mejorando, sigas progresando, que sigas estando y sobre todo con este nivel de conciencia, entendiendo que el deportista es una persona mucho más allá de lo que hace vemos que lo que le tenemos que exigir, que eso es realmente lo que nos importa, la salud de ellos. Desearte lo mejor y un placer de verdad. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, por conversar un rato y bueno, a disfrutar, a seguir disfrutando este encuentro.